En plena sala de emergencias, esta doctora ridiculizó a una enfermera frente a todos, pero lo que pasó después la dejó en shock total. Y créeme, jamás volvió a subestimarla. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. El hospital estaba en su punto más caótico. Pacientes entrando sin parar, médicos corriendo de un lado a otro. Las camillas se acumulaban en los pasillos, los teléfonos no dejaban de sonar y el sonido agudo de los monitores cardíacos llenaba el ambiente como una alarma constante de emergencia. La tensión se respiraba en el aire. En medio de todo ese caos, estaba Camila, una enfermera veterana, con más de 10 años de experiencia. Era de esas personas que parecían tener un don. Siempre sabía qué hacer, incluso cuando todo a su alrededor colapsaba. Se movía rápido, pero con una calma que tranquilizaba a pacientes y familiares. Muchos la reconocían como el verdadero corazón del hospital. Pero no todos la veían así. En especial una persona, la doctora Valeria. Fría, altanera, y con un ego que llenaba la sala antes que ella. Era joven, inteligente, y extremadamente ambiciosa. Pero su mayor defecto era creer que solo los médicos importaban. Para ella, las enfermeras no eran más que asistentes con uniforme. Nunca les dirigía una palabra amable, ni un gracias. Y si las cosas salían mal, siempre era su culpa. Camila, ¿puedes apurarte? Esto no es una guardería, escupió Valeria mientras hojeaba un expediente con cara de fastidio, sin siquiera dignarse a mirarla a los ojos. Camila, que venía cargando una bandeja con medicamentos para un paciente recién operado, sintió una punzada en el pecho. Apretó los labios, contuvo la respiración y decidió no responder. No valía la pena. Era mejor seguir ayudando que entrar en una discusión inútil con alguien como ella. Pero Valeria no se detuvo ahí. Dios mío, ¿acaso nadie sabe hacer bien su trabajo aquí? Si tuviera un equipo competente, no tendría que estar corrigiendo errores todo el día, gritó frente a todos, mientras lanzaba el expediente sobre el escritorio. La sala se congeló por un segundo. Camila sintió decenas de ojos mirándola. Algunos compañeros bajaron la cabeza, avergonzados. Otros fingieron estar ocupados. Nadie dijo nada. Ya estaban acostumbrados a los estallidos de Valeria, y al hecho de que, por más injusta que fuera, nadie se atrevía a ponerle un alto. Pero lo que más dolía, era que muchas veces ella se llevaba el crédito por el trabajo en equipo. Presentaba informes que Camila había elaborado. Se atribuía diagnósticos que las enfermeras ayudaban a detectar. Y cuando algo salía mal, señalaba con el dedo a cualquiera, menos a ella. Tal vez si las enfermeras pasaran menos tiempo charlando y más tiempo revisando bien los medicamentos, no estaríamos con estos retrasos, murmuró una vez, lo suficientemente alto como para que todos escucharan. Camila sintió como la ira le subía por el cuello. Pero su autocontrol era su escudo. No por miedo, sino por dignidad. Sabía quién era, sabía lo que valía. Pero el dolor de ser constantemente menospreciada, eso no había forma de anestesiarlo. Un día, mientras Camila consolaba a la madre de un niño que acababa de entrar en cirugía, Valeria pasó por detrás y lanzó un comentario helado. Menos lágrimas, más eficiencia. No estamos aquí para hacer terapia emocional. Esa frase fue el límite. Porque ese niño tenía el nombre de Camila bordado en el corazón. Era su ahijado. El hijo de una amiga fallecida que ella había ayudado a criar. Y verlo en esa camilla, luchando por su vida, mientras una doctora deshumanizada trataba todo como un trámite más, le rompió algo por dentro. Camila respiró profundo, se levantó y siguió trabajando. Pero ese día, algo cambió en su mirada. Y lo que pasó después, dejó a todo el hospital en silencio absoluto. El desprecio de la doctora Valeria no paró ahí. Al contrario, fue escalando. Durante una junta médica, con todos los jefes de área presentes, Valeria tomó la palabra con su tono habitual, altivo, seguro, y completamente despectivo. Si las enfermeras supieran lo que hacen, los doctores no tendríamos tanto trabajo, dijo con una sonrisa arrogante, como si estuviera contando un chiste. Pero no lo era. No lo decía en broma. Era una puñalada directa a Camila, que estaba sentada en la esquina de la sala, con su carpeta de reportes en la mano. Todos se quedaron en silencio. Miradas cruzadas, incomodidad en el aire. Algunos médicos bajaron la vista. Otros fingieron leer sus notas. Nadie dijo nada. Y Camila solo apretó los labios. No respondió. No por falta de coraje, sino porque sabía algo que Valeria no sabía. Porque mientras Valeria buscaba protagonismo con palabras vacías, Camila era quien realmente había contenido 3 crisis simultáneas en urgencias esa misma semana. Quien detectó síntomas de septicemia en un paciente antes que cualquier otro médico. Quien había alertado de una dosis equivocada de morfina, justo a tiempo para salvar una vida. Pero, claro, de eso nadie hablaba.
Lo que Valeria no sabía, era que Camila estaba a punto de demostrarle quién era la verdadera experta. Días después, el hospital recibió un caso crítico, un joven accidentado, politraumatismo severo, presión cayendo, signos vitales al límite. El caos volvió a estallar. Médicos entrando y saliendo, órdenes gritando por los pasillos. Y ahí estaba Valeria, como siempre, tratando de tomar el control. Necesito los resultados del TAC ya. ¿Dónde está el informe? ¿Y la intubación? Apúrense. Pero todo se volvió confuso. El residente no encontraba la vía central, la anestesista no llegaba, y el paciente comenzaba a convulsionar. Valeria, nerviosa, miró a todos como si fueran incompetentes. Hasta que Camila entró. Con una calma que parecía de otro planeta, revisó los signos, hizo contacto visual con el paciente y con un gesto de la mano pidió una jeringa. Presión a 60, taquicardia severa. Le falta líquido y tiene un probable sangrado abdominal. Prepárame noradrenalina y pidamos hemocomponentes. Ya. Los médicos la miraron confundidos. Camila, ¿estaba dando instrucciones? Sí. Y no solo eso, sabía exactamente qué hacer. Mientras Valeria seguía revisando papeles sin entender por qué el paciente no respondía, Camila ya estaba canalizando la vena correcta, solicitando una ecografía FAST y dando la alerta a cirugía. 5 minutos después, el paciente se estabilizó. Y no gracias a Valeria. Fue Camila quien lo sostuvo entre la vida y la muerte. Uno de los médicos de urgencias, testigo de todo, se le acercó y le dijo: «No sé cómo hiciste eso, pero acabas de salvarle la vida». Valeria, en cambio, guardó silencio. Por primera vez, no tenía nada que decir. Pero su ego no lo soportó. Horas más tarde, se acercó a Camila en privado. «No vuelvas a dar órdenes. No eres médico», le dijo con voz fría. Camila la miró directo a los ojos. «No di órdenes. Salvé una vida. Lo que tú no pudiste hacer». Valeria se quedó sin palabras. El aire se cortaba con cuchillo. Porque en el fondo, sabía que era verdad. A partir de ese día, algo cambió en el hospital. Los residentes comenzaron a consultar a Camila. Algunos médicos le pedían opinión antes de tomar decisiones. Incluso pacientes preguntaban por ella, llamándola la enfermera que escucha, la que de verdad se preocupa. Y Valeria ardía por dentro. Su figura de autoridad empezaba a desmoronarse. Porque el respeto no se impone, se gana. Y Camila lo había ganado con hechos, no con títulos. Pero lo que nadie esperaba, era que todo esto fuera apenas el comienzo de la verdadera lección que estaba por llegar. Esa misma noche, justo cuando todo parecía haberse calmado, llegó el momento que lo cambiaría todo. Una ambulancia llegó a toda velocidad. Sirenas aullando. Paramédicos bajaron corriendo con un paciente inconsciente, hombre de unos 50 años, múltiples contusiones, trauma cráneoencefálico, saturación cayendo en picada. El caos volvió a encenderse en la sala de emergencias. «Necesitamos intubación ya, presión en 40, no responde al estímulo», gritó uno de los residentes. Y entonces, todos miraron a Valeria. Ella era la doctora a cargo, pero se quedó paralizada. Su rostro empalideció. Tenía el expediente en la mano, los signos vitales delante, pero no reaccionaba. Sus manos temblaban, su mirada perdida. Estaba en shock. «Valeria, ¿qué hacemos?», preguntó otro médico, desesperado. Pero ella no respondió. El paciente estaba a segundos de colapsar, y la doctora más arrogante del hospital no podía hacer nada. Y en ese instante, entró Camila. Con paso firme. Sin levantar la voz. Con una serenidad que contrastaba brutalmente con el caos de la sala. «Canaliza una vía gruesa. Prepara adrenalina. Monitorízame ritmo cardíaco. Tú, dame paso a la línea aérea. Lo vamos a intubar manualmente». El equipo obedeció sin dudar. Ya no era una enfermera hablando. Era una líder. Una profesional con el control absoluto de la situación. Mientras todos sudaban, ella mantuvo la calma. Movimientos rápidos, certeros. Le bastaron segundos para estabilizar al paciente, oxigenarlo y evitar una muerte segura. El monitor volvió a pitar. Esta vez, con un ritmo estable. Todos se quedaron en silencio. El paciente estaba vivo. Gracias a ella. El aire se volvió denso. Nadie decía nada. Solo se escuchaban las respiraciones agitadas del equipo y una frase que rompió el hielo. «¿Sé cómo supiste qué hacer?», balbuceó Valeria desde una esquina, aún con las manos temblorosas. Todos voltearon hacia ella. Su voz, antes imponente, sonaba ahora como un susurro débil. Camila la miró y sonrió. Una sonrisa tranquila, sin rencor, pero con toda la fuerza de quien por fin se hacía ver. «Llevo años haciendo esto. Tal vez deberías prestar más atención». Y ahí, en ese instante, la arrogancia de Valeria se hizo pedazos.
Porque todos en esa sala lo vieron claro, la verdadera experta no era la doctora que usaba palabras para impresionar. Era la enfermera que actuaba cuando los demás colapsaban. Valeria bajó la mirada. Por primera vez, se sintió pequeña. Y no por la presencia de Camila, sino por el peso de su propia soberbia. Y mientras los paramédicos se llevaban al paciente estabilizado, uno de los médicos se acercó a Camila y le dijo: «Te debo una. Todos te la debemos». Ese momento no fue solo una victoria para Camila. Fue un punto de quiebre en todo el hospital. Porque a partir de esa noche, nada volvió a ser igual. Los médicos comenzaron a verla con otros ojos. No solo como la enfermera con experiencia, sino como una figura clave, una voz que importaba. Camila había pasado de ser invisible a ser indispensable. ¿Y Valeria? Bueno, ella ya no podía caminar por el hospital con la misma soberbia. Porque ahora todos sabían que, en el momento más crítico, falló. Y que quien la salvó del ridículo fue justo a quien llevaba años menospreciando. Pero lo que nadie sabía, es que Camila aún guardaba una última carta bajo la manga. Algo que haría que el ego de Valeria no solo se quebrara, sino que desapareciera para siempre. Desde aquel instante en la sala de emergencias, algo cambió en el hospital. Las miradas hacia Camila ya no eran de indiferencia, sino de respeto absoluto. Lo que antes se ocultaba bajo jerarquías y títulos, ahora era imposible de ignorar. Ella era una líder nata, una profesional con una inteligencia emocional y técnica inigualable. Y Valeria, bueno, Valeria bajó la cabeza por primera vez en años. Ya no lanzaba comentarios sarcásticos. Ya no caminaba por los pasillos con aire de superioridad. Ya no decía cosas como, «esto no es una guardería», ni cuestionaba cada paso de Camila. Al contrario. Cada vez que había una situación difícil, Valeria era la primera en buscarla. «Camila, ¿tú qué harías en este caso? ¿Qué opinas del diagnóstico? ¿Te parece correcta esta dosificación?» Sí. Esa misma doctora que la había humillado frente a todos, ahora pedía su consejo como si fuera su mentora. El hospital entero lo notó. Las enfermeras, antes invisibilizadas, empezaron a recibir más reconocimiento. Los médicos jóvenes comenzaron a entender que el liderazgo no siempre viene con un título, sino con experiencia, humanidad y temple. Y todo gracias a una sola mujer, Camila. Una mañana, durante una reunión directiva, el director del hospital la llamó por su nombre frente a todos. «Camila, tu trabajo durante las últimas semanas ha sido excepcional. No solo salvaste una vida en una situación crítica, sino que demostraste que el trabajo colaborativo entre médicos y enfermeros es lo que realmente sostiene este hospital. Queremos ofrecerte el puesto de coordinadora general de enfermería, con participación directa en las juntas médicas». Un silencio profundo invadió la sala. Valeria estaba ahí, sentada en la misma mesa. Y por primera vez, fue ella quien aplaudió primero. Camila aceptó. No por orgullo, ni por venganza, sino porque sabía que su voz ya no podía seguir siendo ignorada. Desde su nuevo puesto, comenzó a implementar cambios. Protocolos de respeto interdisciplinario. Talleres de manejo de crisis. Espacios donde el personal pudiera compartir ideas sin miedo a ser menospreciado. El ambiente del hospital mejoró drásticamente. Y Valeria tuvo que aprender a tragarse su ego. Cada vez que alguien la escuchaba hablar con Camila con respeto, más de uno se preguntaba si realmente había cambiado, o si simplemente había sido forzada a ver la verdad. «Camila, ¿me ayudas con esta revisión?», decía ahora con un tono mucho más humano. Camila, sin rencores, siempre respondía con amabilidad. Pero en su interior, sabía perfectamente quién era ahora. No necesitaba humillar para ser escuchada. No necesitaba aplastar para brillar. Su trabajo hablaba por ella. Y lo más brutal de todo fue lo que ocurrió semanas después. Durante una visita oficial de autoridades del Ministerio de Salud, se pidió que alguien del hospital diera una charla sobre liderazgo y toma de decisiones en crisis. ¿Adivina a quién eligieron? No a Valeria. No al jefe de urgencias. A Camila. Subió al estrado, frente a médicos, directores y especialistas, y compartió su historia con humildad, pero también con firmeza. Habló de errores, de aprendizaje, de cómo el respeto salva más vidas que cualquier medicina. Al terminar, todo el auditorio se puso de pie, incluida Valeria, con los ojos ligeramente húmedos y las manos rojas de aplaudir. Camila había ganado mucho más que un cargo. Había ganado el reconocimiento de todos, y lo más importante, su lugar. ¿La mejor parte? Valeria nunca volvió a ser la misma. Algunos creen que cambió de verdad. Otros piensan que fue por pura vergüenza. Pero lo cierto es que, nunca más volvió a subestimar a nadie. Porque cuando una enfermera salva una vida mientras tú te congelas, el ego no te alcanza para esconderte. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Valeria aprendió la lección? ¿O hay personas que solo cambian cuando ya es demasiado tarde?
Déjamelo en los comentarios, que quiero leerte. Y recuerda, este no es el único caso. Otra historia que te va a dejar en shock es la de una doctora que ignoró las recomendaciones de una auxiliar de limpieza, hasta que casi pierde a un paciente por completo. ¿Quieres saber qué pasó? No te muevas, porque esa historia viene justo ahora. Almohadilla, 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 ¿y tú qué vas a saber, si solo limpias el piso? Eso fue lo que le dijo la doctora Marta a la auxiliar Julia, segundos antes de que se desatara una emergencia que pondría su carrera en riesgo. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. El turno de la tarde comenzaba como cualquier otro. El hospital, como siempre, iba a 1000 por hora, pacientes entrando, camillas saliendo, médicos apurados, enfermeras agotadas, y el personal de limpieza, casi invisible, como si no existiera. Entre ellos, estaba Julia, una auxiliar de limpieza con más de 15 años de experiencia. La típica trabajadora que todos veían pasar, pero pocos escuchaban. Discreta, puntual, silenciosa, pero más observadora de lo que nadie imaginaba. Conocía cada rincón del hospital, los pasillos, los horarios de los doctores, los gestos de los pacientes cuando algo no iba bien. Había visto cosas que no salían en los informes médicos. Sabía distinguir entre un paciente que dormía tranquilo y uno que se estaba deteriorando. Esa tarde, mientras limpiaba el área de pediatría, Julia pasó junto a la habitación del niño de la cama 7, un pequeño que había sido operado la noche anterior. Todo parecía estar bien. Excepto por una cosa. El niño sudaba en exceso, respiraba con dificultad y tenía las mejillas tan rojas que parecían a punto de arder. Su cuerpito se movía inquieto, con pequeños espasmos, como si estuviera a punto de entrar en crisis. Julia se detuvo un segundo. Miró bien. Esto no es normal, pensó. Sin dudarlo, dejó el trapeador a un lado y fue directamente al despacho de la doctora Marta, la encargada de pediatría esa noche. Una médica joven, brillante, con una carrera en ascenso, pero con un defecto que muchos notaban, su arrogancia. Marta era eficiente, sí. Inteligente, también. Pero miraba por encima del hombro a todo aquel que no tuviera un título universitario colgado en la pared. Para ella, los camilleros eran los que empujan cosas, los auxiliares los que estorban en los pasillos, y el personal de limpieza, los que deben callar y limpiar. Y justo en medio de esa actitud, entró Julia. Doctora, perdón que la interrumpa, el niño de la cama 7 no se ve bien. Está muy caliente, y como si no pudiera respirar bien. Marta ni siquiera levantó la vista de la tablet. ¿Y tú qué vas a saber, si solo limpias el piso? La frase fue tan seca, tan cortante, que el corazón de Julia se encogió. Solo, pensé que algo no estaba bien. Por si acaso, ¿tú pensaste? Julia, tú estás aquí para limpiar, no para diagnosticar. ¿Quieres terminar tu turno temprano o algo? Las palabras cayeron como piedras. Julia bajó la mirada, apretó los labios y salió del despacho en silencio. Pero dentro de ella, algo ardía. Porque no era la primera vez que pasaba. Más de una vez había notado cosas raras y había sido ignorada. Y lo que más dolía no era el desprecio, sino saber que, si tenía razón, un niño podría estar en peligro. Volvió a su rutina, pero con el corazón inquieto. A cada rato echaba un vistazo a la habitación del niño. Esperaba ver una enfermera entrar, un médico revisarlo, pero nadie llegaba. La indiferencia era absoluta. Nadie escuchaba a la mujer que llevaba 15 años caminando esos pasillos. Nadie se detenía a mirar más allá de su escoba y su uniforme. Y mientras tanto, el niño empeoraba. Julia no era doctora. No tenía un estetoscopio. Pero tenía ojos. Tenía instinto. Tenía humanidad. Y esa noche, ser ignorada iba a tener un precio altísimo. Porque lo que ocurrió minutos después, puso a todo el hospital de cabeza. Pasaron apenas 20 minutos desde que Julia intentó alertar a la doctora Marta. Pero para un paciente en estado crítico, 20 minutos pueden ser una eternidad. La auxiliar seguía limpiando, pero no podía dejar de mirar hacia la habitación del niño. Su intuición le gritaba que algo estaba mal. Muy mal. El pequeño se agitaba cada vez más, y su respiración era entrecortada, como si se estuviera ahogando con el aire. ¿Y si nadie más se da cuenta? ¿Y si realmente nadie lo está revisando? Pensó Julia, con un nudo en el estómago. Justo cuando se acercaba nuevamente al cuarto, ocurrió lo impensable. El monitor del paciente comenzó a pitar como una alarma de incendio. Presión arterial bajando. Frecuencia cardíaca alterada. El niño convulsionó. Código rojo en pediatría, paciente en crisis. Gritó una enfermera corriendo por el pasillo. El sonido fue como una explosión. Todo el personal médico se activó de inmediato. Camilleros, pediatras, residentes, todos corrieron hacia la habitación.
Y Julia se quedó de pie en el pasillo, mirando con el alma encogida. Ese niño estaba colapsando. Y ella lo había visto antes que nadie. Dentro de la habitación, el caos era total. El niño vomitaba sangre, su piel estaba roja como fuego, la fiebre marcaba 41 grados centígrados, y su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente. Una infección posoperatoria había comenzado a devorar su sistema. Y lo peor es que nadie la había detectado a tiempo. Nadie, excepto Julia. La doctora Marta entró corriendo, pálida, desesperada. ¿Qué pasó? ¿Qué diablos pasó? Nadie le respondió. Porque todos sabían que era tarde. Que el cuadro estaba grave. Que el niño estaba a un paso de entrar en paro. Y que alguien lo había visto venir, y fue ignorado. Llamen a infectología, administren antibióticos de amplio espectro, necesito línea venosa central ya. Las órdenes volaban de un lado a otro, pero el ambiente estaba contaminado de tensión. Porque en medio de todo el ruido, el pitido del monitor y los gritos, flotaba una sola verdad, alguien lo advirtió, y nadie escuchó. El infectólogo llegó 15 minutos después. Rápidamente identificó un cuadro de shock séptico, producto de una infección quirúrgica no detectada a tiempo. Una bacteria había entrado al organismo del niño durante la cirugía, y avanzó sin control. ¿Consecuencia? Fiebre descontrolada, fallos múltiples, colapso respiratorio. Si la intervención se hubiera hecho antes, el daño habría sido mucho menor. Mientras estabilizaban al niño, alguien del equipo médico comentó en voz baja. Una auxiliar dijo que lo había notado antes. Julia dijo que lo vio mal, pero nadie la tomó en serio. La frase cayó como plomo en los oídos de Marta. Sus manos temblaron. Sus ojos se clavaron en el suelo. Porque en ese momento recordó perfectamente lo que había dicho unas horas antes. ¿Y tú qué vas a saber, si solo limpias el piso? Y ahora, tenía la respuesta. Julia sabía lo que muchos no vieron. Porque Julia sí estaba mirando al paciente. No al expediente. No al reloj. Al niño. Cuando el niño fue estabilizado, intubado y trasladado a cuidados intensivos, un silencio incómodo reinó en el pasillo. Nadie hablaba. Nadie sabía qué decir. Y justo ahí, apareció el padre del niño. Con los ojos llorosos, preguntó desesperado. ¿Quién fue la primera persona que se dio cuenta? ¿Quién avisó? Hubo un momento de duda. Nadie respondía. Hasta que una enfermera, con voz suave, señaló hacia el final del pasillo. Fue ella. Julia. El hombre caminó directo hacia la auxiliar, y sin decir una sola palabra, la abrazó. Un abrazo que contenía agradecimiento, dolor, rabia y respeto. Todos miraban. Y la doctora Marta, también. Sintió que el piso se abría bajo sus pies. Porque ella, con todos sus títulos y medallas, había fallado. Y quien fue ignorada por limpiar pisos, fue la única que prestó verdadera atención. La noche había sido larga. La tensión, insoportable. El niño, aún en cuidados intensivos, se aferraba a la vida. Y el ambiente del hospital estaba cargado. Pero en medio del silencio, las palabras no dichas comenzaban a pesar más que las dichas. La doctora Marta no era tonta. Sabía que había fallado. Y lo sabía desde el momento exacto en que vio al padre del niño abrazar a Julia como si fuera una heroína. Porque lo era. Y eso dolía. No por el reconocimiento, sino por lo que significaba. Que ella, la doctora Estrella, había ignorado una alerta vital por puro prejuicio. Esa noche no pudo dormir. Revisó mentalmente cada segundo de la tarde. El momento en que Julia entró. Su tono de voz preocupado. La frase que le dijo, esa frase que ahora no dejaba de escuchar en su cabeza. El niño de la cama 7 no se ve bien. Tan simple. Tan directa. Y ella la había aplastado con un comentario lleno de arrogancia. ¿Y tú qué vas a saber, si solo limpias el piso? Esa frase, que antes habría soltado sin pensarlo, ahora la perseguía como una condena. La imagen del niño temblando. El pitido del monitor. La mirada de Julia. Todo volvía una y otra vez. Al día siguiente, Marta entró al hospital cabizbaja, más callada que nunca. Caminó por los pasillos sin mirar a nadie. Y sin pensarlo demasiado, se dirigió directamente al área de limpieza. Allí estaba Julia, terminando de ordenar su carrito. Cuando la vio, su cuerpo se tensó ligeramente. No dijo nada. Marta se detuvo frente a ella. Y por primera vez en su carrera, se sintió pequeña. Julia, quería pedirte disculpas. Tenías razón. Yo no te escuché. Y si el niño está vivo, es por ti. Julia la miró por unos segundos. No con odio, ni con rencor. Solo con una tranquilidad que desarmaba. Yo no quiero disculpas, doctora. Solo quiero que, la próxima vez, escuchen. Boom. Esa frase fue como una bomba emocional.
porque ahí estaba la verdad más dura, dicha sin gritos, sin enojo, pero con todo el peso del mundo. La gente como Julia no quiere medallas, quiere que la traten como ser humano. Y Marta lo entendió. Horas más tarde, durante la junta de equipo, Marta pidió la palabra. Todos esperaban su informe sobre el estado del niño. Pero lo que dijo, nadie lo esperaba. Antes de comenzar, necesito contar algo. Ayer, cometí un error. Alguien me advirtió sobre el estado de un paciente, y yo no la escuché. Porque no era médica, ni enfermera. Era del personal de limpieza. Su nombre es Julia. Y si el niño está vivo, es gracias a ella. Silencio total. Todos la miraron, algunos con sorpresa, otros con admiración. Incluso el director del hospital alzó una ceja. No se trata de jerarquías. Se trata de humanidad. Desde hoy, propongo que cualquier miembro del hospital, sin importar su rol, pueda reportar irregularidades en pacientes. Que su voz sea escuchada. El director asintió. Y con eso, el protocolo de alerta universal fue implementado. Un protocolo donde hasta el guardia de seguridad puede dar aviso si nota algo raro. Porque salvar vidas no es cuestión de títulos, es cuestión de atención y empatía. ¿Y Julia? Volvió a su rutina. Sin buscar protagonismo. Pero ahora, los médicos la saludaban con respeto. Las enfermeras la incluían en conversaciones. Y más de una vez, fue invitada a las reuniones de seguridad hospitalaria. ¿Y Marta? Cambió. No porque alguien se lo exigiera, sino porque la vida le mostró que la humildad no se aprende en una universidad. Se aprende escuchando. Ese día no solo se salvó un paciente. También se salvó una doctora de seguir repitiendo los errores de siempre. Desde aquel día, nada volvió a ser igual en el hospital. La figura silenciosa de Julia, la auxiliar de limpieza que todos ignoraban, ahora caminaba por los pasillos con otra energía. Ya no era invisible. Ya no era solo la de la limpieza. Ahora, todos sabían que tras ese uniforme había una mujer que no solo cuidaba los pisos, sino que también había salvado una vida. Y eso no se olvida. El protocolo propuesto por la doctora Marta, inspirado en el acto de Julia, fue aprobado oficialmente por la dirección del hospital y compartido en otras sedes como ejemplo de innovación en seguridad médica. Se llamó Código Ojo, y permitía a cualquier trabajador del hospital, sin importar su cargo, emitir una alerta si notaba una anomalía en un paciente. ¿El primer nombre inscrito como inspiración del protocolo? Julia. Se paró frente a todos, respiró profundo, y dijo: hay personas que salvan vidas sin bisturí. Que vigilan sin estetoscopio, que ven lo que otros no quieren ver. Hoy queremos reconocer públicamente a Julia, por recordarnos que todos, absolutamente todos los que trabajamos aquí, formamos parte del equipo de salud. Un aplauso ensordecedor estalló en la sala. Julia, con el rostro rojo y las manos temblorosas, subió al pequeño escenario improvisado. No dijo mucho. Solo una frase que se quedó grabada en la mente de todos. Gracias. Solo hice lo que sentí que era correcto. Y esa frase, tan simple, dijo más que cualquier discurso. ¿Y Marta? Estaba en primera fila, aplaudiendo con fuerza. Pero en su interior, sentía algo más profundo, gratitud y transformación. A partir de ese momento, se dedicó a formar a los médicos internos no solo en lo técnico, sino también en lo humano. Les enseñaba a mirar, a escuchar, a respetar cada rol. Porque aprendió, de la forma más dura, que un buen médico no se mide por sus diagnósticos, sino por su capacidad de reconocer la sabiduría que hay en otros, incluso si esos otros no llevan bata blanca. En los pasillos, se volvió común ver a Marta hablando con camilleros, auxiliares, personal de cocina y limpieza. Les preguntaba cómo estaban, qué veían, si notaban algo raro. Ya no era por protocolo. Era por conciencia. Y Julia siguió haciendo su trabajo como siempre. Con cuidado, con atención, pero ahora, con una red de respeto a su alrededor. Incluso una mañana, un nuevo médico la vio entrando al área pediátrica y le preguntó: ¿tú eres Julia, la de la historia del niño? Ella sonrió con timidez. Sí, pero no hice nada especial. ¿Nada especial? Si no fuera por ti, ese niño no estaría vivo. Mi sobrino. Julia lo miró, sorprendida. Y en ese instante, supo que su acto, ese que parecía pequeño, había dejado una huella mucho más grande de lo que jamás imaginó. Esa es la verdadera lección. Que el respeto no se gana con títulos, ni se impone con jerarquías. Se gana con humanidad. Con empatía. Con valentía para hacer lo correcto, incluso cuando nadie te escucha. Julia no era doctora. Pero en ese hospital, se convirtió en el símbolo de algo mucho más poderoso, la voz de los que nunca fueron escuchados. Y lo mejor de todo, es que gracias a ella, cientos de pacientes en el futuro serían salvados por ojos atentos que no llevarían bata, pero sí corazón y coraje. ¿Y tú qué opinas?
¿Crees que en los hospitales se escucha realmente a todos por igual? ¿Conoces alguna historia donde alguien, sin título, haya hecho la diferencia? Déjamelo en los comentarios, que quiero leerte. Esta historia es de todos nosotros.